vengo a compartir con ustedes de parte del Señor lleva por título Portadores del Reino, Agentes de Transformación. ¿Cómo es el título? Portadores del Reino, Agentes de Transformación. Quiero que me acompañe, hoy le voy a pedir que me acompañe a su Biblia en tanto vamos desarrollando, porque la gente de multimedia no le pasé los versículos, soy culpable de eso. Y vamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42. Yo lo voy a leer en una versión amplificada, pero quiero que usted me acompañe en la versión que tenga. Hechos, capítulo 2, versículo 42. ¿Tienen todos? Amén. Hechos, capítulo 2, versículo 42. Dice: ellos perseveraban continuamente y con fidelidad en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión fraterna, en compartir juntos las comidas, incluyendo la cena del Señor, y en sus oraciones. Vamos un poquitito más adelante al versículo 46 y 47. Escuche. Día tras día se reunían en el área del templo, perseverando unánimes, con un mismo sentir y partiendo el pan en diferentes hogares privados. Compartían juntos sus comidas con alegría y con corazones generosos. El 47 dice: alababan a Dios continuamente y gozaban del favor de todo el pueblo. Aquí se está refiriendo al pueblo gentil, al pueblo que no le conoce al Señor. Alababan a Dios continuamente y gozaban el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? Inclina un rato su rostro y ore conmigo. Padre, te damos gracias por estar hoy aquí en medio nuestro a través de tu Espíritu Santo. Nos conectamos a la frecuencia de tu presencia para ser guiados a toda verdad mediante tu Espíritu Santo. Y echamos fuera de este lugar, de este auditorio, de esta atmósfera, todo espíritu diabólico, todo espíritu inmundo y aún humano contrario a tu Espíritu Santo. Liberamos los aires de todo espíritu de división, de todo espíritu de confusión, de todo espíritu de enemistad y rivalidad, en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice bien fuerte: amén. Mire, en Mateo capítulo 16, versículo 16, respondiendo Simón Pedro, ¿a quién? A Jesús, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Diga conmigo en esta mañana: tenemos un Dios vivo. Dígalo: tenemos un Dios vivo. Declárelo aún más fuerte: tenemos un Dios vivo. Y cuando como iglesia tenemos un Dios vivo, el resultado tiene que ser una iglesia viva. Tenemos un Dios vivo. Y cuando tenemos un Dios vivo como iglesia, el resultado tiene que ser una iglesia viva. Cuando yo por primera vez entré a esta iglesia, a la iglesia de Caris, cuando estábamos en Parirí, el efecto inmediato que yo sentí al pisar en ese lugar, yo venía de una vagancia de 8 años, ya era de muchos años cristiano, pero venía de una vagancia en el mundo, ya no le sentía a Dios, ya decía: Dios se olvidó de mí. Había visitado congregaciones, ya no había Dios para mí. Esa era mi percepción. Le había dicho, expresado eso varias veces a mi esposa, a otras personas de mi confianza. Pero cuando yo por primera vez, después de 8 años de vagar en el desierto, pisé la iglesia Cariape cuando estaba en Parirí, lo primero que sentí fue la presencia de Dios que vino y me abrazó
y me cubrió. Y recuerdo yo, nadie oró por mí, simplemente yo al entrar a ese lugar pude sentir después de varios años el amor del Padre abrazándome y me eché a llorar porque Dios me había permitido sentirle. Y este testimonio yo he escuchado de varias personas, como por ejemplo mi hermano Hugo, el que es bajista. En sus primeros inicios, él era una persona que siempre le sirvió al Señor, siempre fue instruido también en la palabra, pero me decía, él tiernamente, nos decimos entre hermanos, gordito. Y me mostraba algunos videos de enlace y me decía, gordito, vos decís que esto es verdad. Y me mostraba gente que caía bajo el poder del Espíritu Santo, gente que lloraba, que se caía en el suelo. Y él me decía, vos decís que esto es verdad, yo no creo esto, me decía, ¿verdad? Y él cuenta su testimonio. En sus primeros inicios, el pastor Javier Vera había hecho la invitación a que las personas pasen al frente. Y él era de estas personas que decían, qué pelada es llorar, decía, ¿verdad? Yo no voy a llorar nunca. Y pasó al frente él y dijo el pastor, levante sus manos, por favor, usted va a recibir un toque de la presencia del Señor. Y él dice que levantó las manos, agnóstico al creer al poder de Dios, levantó las manos y su mano involuntariamente comenzó a temblar y dice que él hizo esto. Dice, y me asusté, dijo, ¿verdad? Comenzó a temblar y el pastor Javier Vera, creo que fue, le visualizó a él, fue junto a él, le impuso las manos y escuche bien, una persona que no creía en esto, una persona con una cierta coraza ante las cosas espirituales de Dios, le impuso las manos y él echó, dice, a llorar como un niño. Lloró tan fuerte, dice, que toda la congregación escuchó lo que no había llorado por 10 años. He escuchado testimonios como de Quique y de Laura cuando visitaron por primera vez la iglesia, que al pasar Dios le había hablado a ellos en palabra profética cosas íntimas, privadas, muy de ellos con el Señor, que en ese momento estaban atravesando. Y no eran profecías especulativas, eran profecías claras. Y estoy seguro, puedo decir con toda seguridad, que cada una de las personas que estamos en este lugar hemos tenido ese nivel de experiencia, algunos aún más. ¿Es así o no es así, queridos hermanos? Amén. ¿Por qué experimentamos esto? Número 1, porque el Señor Jesús está vivo. Número 2, lo más importante, el Señor está en este lugar. ¿Cuántos dicen? Amén, el Señor está en este lugar. Porque la promesa que Jesús hizo en su palabra, escuche bien, la promesa que Jesús hizo en su palabra fue que donde estuviesen 2 o 3 reunidos en su nombre, Él estaría allí presente. Pero aquí hay algo muy interesante. El Señor no estaba hablando de que reunirse es en su nombre, es lo que hace que Él esté presente. Y atienda bien esto. En la traducción Reina Valera 1960, no se incluyó el significado de una de las palabras originales en la que fue escrita este versículo. Y la palabra es el griego Strong 1519, que es la palabra eis, que significa parecer, misma dirección, mismo punto. Entonces, ¿cómo queda el versículo? Donde 2 o 3 estén reunidos en una misma dirección, en un mismo propósito, allí voy a estar yo, dice el Señor.
Es por eso que muchas veces podemos estar reunidos hasta entre 500 personas, pero el Señor no está presente. Porque podemos reunirnos, podemos juntarnos y podemos poner el título que lo hacemos en el nombre de Jesús, pero bíblicamente eso no le da la legalidad a que Jesús esté presente. Lo que le da la legalidad a que Jesús esté presente, el versículo habla de acuerdo. Reunidos, pero en acuerdo, en un mismo parecer, en un mismo punto, en un mismo propósito. Mire, si usted como iglesia no se reúne con sus hermanos en un mismo propósito, en un mismo parecer, en un mismo sentir, el Señor no está presente allí. Está presente usted con unas ideas y está presente su hermano con otras ideas diferentes. Amén. Por eso es que nosotros no somos una organización social, nosotros no somos un club social, nosotros no somos un comercio o una compañía. Y escuche bien, la iglesia tampoco es este templo. Porque cuando nosotros escuchamos la palabra iglesia, fácilmente lo asociamos con ladrillos, con edificación, con estructura, con edificio, con auditorio. Pero en las Sagradas Escrituras, la única iglesia del Señor Jesús es una iglesia de carne y de hueso, que somos usted y somos yo. Usted y yo, amén. Y dice la Biblia que juntos nosotros somos piedras vivas. Diga conmigo, piedras vivas. Cada uno de los que estamos en este lugar somos una piedra viva y todos somos piedras vivas y todos juntos conformamos lo que se conoce como la iglesia del Señor. Quiero que pongas con respeto tu mano sobre el hombro de la persona que está a tu lado. Pone y mírale y decirle, vos sos una piedra viva. Vos sos la iglesia del Señor. Amén. Por eso es que hoy quiero ministrarle esta palabra, que como iglesia viva que somos portadores del reino y agentes de transformación. Y en esta mañana yo no vengo a predicarte, no vengo a hablarte de iglesia, pero sí vengo a hablarte de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la única forma, el único ducto, el único medio y canal por donde Cristo puede expresarse y manifestarse es solamente a través de la iglesia. No existe otra forma por la cual Cristo pueda expresarse o manifestarse. El único ducto y canal es a través de la iglesia. Esto quiere decir algo muy importante que quiero que en esta mañana usted lo asimile, lo entienda y lo active dentro de usted. La única forma en que Cristo puede expresarse y manifestarse, la única forma en que Cristo puede expresar lo que siente, puede expresar su amor, puede manifestar las operaciones del Espíritu Santo, puede manifestar los milagros, puede manifestar las cosas que Él quiere hacer. La única forma en que lo puede hacer es solamente a través de su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que el apóstol Pablo, antes de ser apóstol, como Saulo de Tarso, dice que él era perseguidor ¿de qué? No dice que era perseguidor de una organización, no dice que era perseguidor de un movimiento, ni de ningún templo. ¿Qué dice que era Saulo de Tarso? Era perseguidor de la iglesia. Saulo de Tarso era perseguidor de la iglesia. Él andaba persiguiendo, encarcelando, golpeando y matando personas que eran cristianas. Y en uno de esos días, camino a un viaje que tenía a Damasco para ir a perseguir, a encarcelar, a golpear más y matar más cristianos, Jesús se le aparece.
Y lo que Jesús le dice a Pablo es algo extraordinario y está lleno de revelación en esta mañana para nosotros que vamos a aprender. Jesús le dice a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Acaso no sabes que dura cosa es dar coces, que significa patadas? ¿Acaso no sabe que dura cosa es dar coces en contra del aguijón? Pero escuche, aquí hay algo muy interesante. Jesús le habla en primera persona a Saulo y le dice: ¿por qué me persigues? Sin embargo, Saulo nunca le persiguió literalmente a Jesús, porque Jesús ya no estaba presente físicamente en la tierra. Habría pasado entre 2 a 4 años de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Pero aquí le tiene Saulo a Jesús diciéndole: ¿por qué me persigues? Cuando lo que verdaderamente estaba persiguiendo Saulo, ¿qué era? Era a personas cristianas que la Biblia dice que son la iglesia del Señor. Eso significa que cada persona que era perseguida era la iglesia del Señor, y escuche bien, y a la vez esta iglesia era Cristo mismo. ¡Qué tremendo! Eso significa que cada uno de los que estamos hoy aquí, cada persona es la iglesia del Señor. Y a la vez como iglesia somos Cristo. A ver, desglosemos un poquitito. Para entender lo que Jesús le dijo a Saulo, tenemos que entender que esta era una metáfora proverbial agrícola. Dura cosa es dar coces en contra del aguijón. En la agricultura había un agricultor que para arar la tierra, hay veces tenía un buey, otras veces tenía 2 bueyes, ponía un yugo sobre este buey que el agricultor, o también se le decía boyero, es el que guiaba al buey. Pero este boyero o agricultor también tenía en su mano un palo largo que tenía en la punta un aguijón. Este instrumento se llamaba aguijaza. Entonces, cuando usted sabe qué pasa normalmente cuando usted se pone detrás de un caballo o de algo, ¿qué quiere hacer? Quiere patear, ¿sí? Entonces, el buey, cuando quería ser rebelde, cuando no quería seguir como le indicaba el boyero con su yugo, ¿qué hacía? Quería lastimar al agricultor y daba patadas fuertes, patadas violentas, se llama cos. ¿Qué hacía el agricultor? Quitaba su aguijaza, entonces el buey que pateaba el aguijón. Entonces, Jesús le habla a Saulo en esta metáfora. Ahora, vamos a desglosar para que se entienda. El buey era Saulo. El agricultor era Jesús. Pero también automáticamente la posición del agricultor viene a ser también la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que cuando le perseguía a una persona, que era la iglesia, le estaban persiguiendo a él. Entonces, ¿se entiende? Entonces, para que podamos entender mejor, Jesús le dijo a Saulo: ¿acaso tú no sabes que si pateas a uno de ellos, estás pateando a mi iglesia, estás pateando a mi pueblo, y al patear a la iglesia, me pateas a mí? ¿Acaso no sabes que si haces eso, patear para lastimar, para herir, dice, eso al único
que le va a herir y lastimar duramente es a ti. Amén. Quiero llamarle un ratito a nuestra hermana Olga, si puede pasar aquí al frente. Vamos a hacer una dinámica para poder comprender esto. Vamos a recibirle a nuestra hermana con un aplauso. Te voy a patear. Miren, ¿quién es Olga? Ella es una piedra viva. La Biblia dice que ella es una piedra viva. Y que a la vez de ser una piedra viva, ¿qué ella es? Es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor somos todos, pero también somos individualmente la iglesia del Señor. Y Jesús le dijo a Saulo que cuando él le perseguía a un cristiano, le estaba persiguiendo a la iglesia, que era igual a perseguirle ¿a quién? A Cristo mismo. Entonces cuando Jesús le dice a Saulo, Saulo, ¿acaso no sabes qué dura cosa es dar coces contra el aguijón, patadas contra el aguijón? Entonces quiero que traiga usted a su mente el ejemplo. Yo soy el buey. Ponete un poquitito detrás mío, así. Yo soy el buey. Yo tengo el yugo. Detrás mío, el agricultor es Cristo, pero a la vez es la iglesia, porque la iglesia es Cristo. Entonces, ¿qué hace el buey para tratar de violentar y no querer hacer la voluntad de Dios? Yo hago esto. ¿A quién? A mi hermana, que es quién? La iglesia. ¿Y que es quién? Cristo. Gracias, Olga. Entonces, damos un aplauso al Señor en su vida. Entonces, escuche bien. Jesús le dijo a Saulo, esto es revelación, esto yo no lo he aprendido en ninguna prédica, soy de escuchar muchas prédicas, soy de leer muchos libros, pero el Señor habló fuertemente a mi corazón. Entonces, mire, porque es el principio. Jesús le dice a Saulo, ¿acaso no sabes que si pateas a uno de estos, pateas a mi iglesia y me pateas literalmente a mí? ¿Y acaso no sabes que si haces eso, el único que se hiere, porque cuando el buey pateaba un aguijón de la aguijaza que tenía el agricultor, sangraba, hería, rengueaba, y el buey que era más terco no podía caminar, y volvían a repetir hasta que aprenda. Y Jesús le dice, ¿acaso no sabes que si pateas a uno de ellos, pateas a mi iglesia y a la vez me está pateando a mí? Conclusión, y no es el final. Muchos estamos enfermos y estamos gravemente heridos en nuestra salud, en nuestras finanzas, en nuestras familias, en nuestros negocios. ¿Saben por qué? Porque estamos pateando ¿a quién? Y escuche cómo lo hace el buey, de espaldas. Le estamos pateando ¿a quién? A nuestro hermano, a nuestra hermana, aquí en la casa del Señor. Y no importa si vos sos Saulo o si sos cristiano, pero ciertamente Jesús dijo que Él no va a permitir que vos le patees a nadie sin que recibas la aguijaza del Señor que te hiere, que te lastima. ¿Sabe por qué? Porque el Señor es celoso de su iglesia, y la iglesia es usted, vos, yo, todos juntos y por individual.
Así que mi hermano, cuando vos estás dando patadas, mostrando tu fuerza, tu poder, tratando de herir, tratando de derribar, hablando mal de tu hermano, el más pequeño en la congregación, hablando mal de tu líder, hablando mal de tu consiervo, pastor, ¿sabes en contra de quién estás dando patadas? Estás hablando en contra de Cristo. Porque vos podés ser muy crítico, pero te cuento que tu crítica no te va a llevar a tomar el lugar que tomó Cristo por tu hermano. Y Cristo derramó su sangre, y su sangre tiene un alto valor, incalculable. Por lo tanto, déjame decirte, vuelve a poner tu mano sobre el hombro de tu hermano que está. Déjame decirte y mírale y decirle: vos sos la iglesia. Vos sos la iglesia del Señor y a la vez sos Cristo. ¿Se entiende, queridos hermanos, por qué muchas veces nosotros no podemos avanzar? Nosotros caemos muchas veces en enfermedad. Yo no voy a dar el nombre de la segunda persona, pero yo me gusta ponerme siempre como ejemplo de aprendizaje en los tratos buenos y en los tratos duros del Señor. Le había comentado al pastor Javier Mayer ayer tiempo atrás que yo había tenido un sueño donde yo y una persona más, que es un líder de esta congregación, los dos estábamos enfermos, los dos estábamos en cama. Y de repente uno estaba mejor y le animaba al otro a recuperarse, pero luego volvía a caer en cama y el otro animaba al que estaba sano. ¿Te acuerdas, pastor, que te había comentado eso? Me costó mucho entender e interpretar. ¿Saben qué? Yo tengo que reconocer, yo tenía cosas en mi corazón en contra de esta persona. Tenía preconceptos, llámelo bíblicos, lo que sea, pero había una mala actitud en mi corazón y se evidenciaba en mis palabras. Y sabe que Dios me mostró: estás enfermo, estás herido. Y posiblemente también esa sea la situación de la otra persona que estaba en mi sueño. Entonces, ¿a qué quiero llegar? El hablar mal en contra de tu hermano te hiere. Porque Dios no va a dejar que vos hables mal de tu hermano porque estás hablando mal de él. Estás hablando mal del sacrificio, del precio que pagó él. Amén. ¿Está conmigo? Aleluya. ¿Y sabe qué es lo peor de esto? Saulo no sabía que él estaba persiguiendo a Cristo. Se habrá preguntado en algún momento: ¿pero por qué, Señor, si yo no te estoy persiguiendo ahora? Así como usted y yo no sabíamos que cuando estábamos hablando mal, cuando estamos murmurando, cuando estamos actuando mal, cuando estamos tomando una mala decisión que afecta a nuestro hermano, lo estamos haciendo directamente contra Cristo mismo, contra su iglesia, y al hacer esto nos estamos dañando, hiriendo, autoflagelando y no avanzamos. Diga esto: cuando alguien persigue a un hermano, persigue a la iglesia. Vuelvo a decirlo más fuerte: cuando alguien persigue a un hermano, persigue a la iglesia y a la vez a Cristo mismo. ¿Sabe qué? Porque la Biblia dice que Cristo, escuche bien, y ahora vamos a entender por qué la iglesia es igual a Cristo. Porque la Biblia dice que Cristo es la cabeza y que su iglesia es su cuerpo. Entonces, en mi matemática, que no tiene mucho sentido, cuando yo le estoy hiriendo a mi hermano, estoy pretendiendo que al lastimarme el dedo meñique, mi cabeza salga ilesa. Y mi cabeza es el primer receptor de todo el dolor que yo estoy experimentando en mi cuerpo. Ahí se recibe la información principal y se extiende a todo el cuerpo. Entonces, mire,
La Biblia dice que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Por lo tanto, cuando le herimos a un hermano o a una hermana, por más pequeño que sea dentro de la iglesia, o a un líder, o a un pastor, o a un consiervo, le estamos hiriendo a Cristo mismo porque estamos hiriendo su propio cuerpo. Y al hacer eso, nos estamos flagelando. Por eso, escuche bien, este es el sustento bíblico. Por eso en Mateo capítulo 25, versículo 40, sea bueno o sea malo lo que le estás haciendo a un hermano, dice, escuche bien, Mateo 25, 40, dice, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, dice, ¿qué dice? A mí lo hicisteis. Y el 45 dice, si tenías que hacer algo bueno por tu hermano y no hiciste, dice, y si le hiciste, si no lo hiciste, lo que debías de hacer a alguno de estos pequeños, dice, de la congregación, tampoco a mí lo hiciste, dice. Entonces, qué importante, queridos hermanos, es entender este principio. No vayas más a hablar mal de tu hermano. No vayas más a hablar mal de tu líder. No vayas más a hablar mal de tu consiervo. Porque al hacerlo estás hablando de Cristo. Y eso trae una herida espiritual que trae un efecto de retraso, de estancamiento en tu salud, en tu finanza. Amén. Entonces, volvamos. La única forma en que Cristo, escuche bien, la única forma en que Cristo puede expresarse, expresar su amor, expresar lo que quiere hacerle sentir a su pueblo, al hermano, la única forma en que él puede expresarse, la única forma en que él puede manifestar las operaciones milagrosas, puede manifestar su poder sobrenatural, la única forma en que él puede manifestar las acciones que él quiere hacer es solamente y exclusivamente a través de su iglesia. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Tan sencillo, hermanos, tan a la vista, pero no lo entendemos, no lo asimilamos. ¿Por qué esto es así? Porque Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y le voy a poner este ejemplo. Cuando yo hago esa acción que tomé, ¿en dónde la tomé? En mi cabeza. Aquí tomé esa ridícula acción, ¿verdad? Pero ¿en dónde lo expresé? En mi cuerpo. Mire lo poderoso de esto. Cristo es su cabeza. Allí Él toma todas las acciones que Él quiere realizar en su pueblo, en su iglesia. Pero para realizar las acciones que tiene en su cabeza, ¿qué necesita Cristo? Un cuerpo. Y el único cuerpo que tiene Cristo aquí en la tierra es su iglesia, que somos cada uno de nosotros. Entonces, de la misma forma, escuche bien, todo el poder, toda la presencia, todas las operaciones de Cristo, todo lo que Él quiere mover y hacer en su cabeza, como cabeza que es, Él lo expresa y lo manifiesta solamente a través de su cuerpo. Esto es lo que significa Cristo es la cabeza y su iglesia es su cuerpo. Yo no sé si usted entendió, pero alguien quiere dar gloria a Dios por el entendimiento y discernimiento del poder y la autoridad que se le confirió como cuerpo de Cristo. Es tremendo. Y mire, la pregunta, ¿cuál es el límite? Imagínese que le tiene a Jesús enfrente y le diga, Señor, ¿hasta dónde llegas? ¿Cuál es tu límite de tu mover?
¿Cuál es tu límite de tu acción? ¿Sabe qué? No hay límite. Es hasta donde tu fe te permita creer. A medida que tu fe aumenta en el conocimiento de su palabra, ¿cómo es que se dice? Desbloqueaste mayores niveles de mover de Dios. Porque vuelvo a decir, todo lo que Cristo quiere hacer, ¿a través de quién solamente lo puede hacer? Diga, a través de mí. Diga, a través de mí. Todo lo que Cristo puede y quiere hacer, solamente lo puede hacer a través de mí. No hay otro eslabón entre el cielo y la tierra, queridos hermanos. Pero mire cómo hay muchas personas que dicen, ustedes han escuchado, no, pero los milagros y todo eso mover de Dios, la sanidad, eran para los apóstoles. Ya eso no es una promesa para la iglesia, dice, ¿verdad? Ustedes han escuchado eso, que los milagros ya no son para este tiempo. ¿Y saben qué? ¿Saben en qué le convierten a Cristo? En un cuadripléjico. En un Cristo, número 1, que tiene cuerpo, pero no puede levantar sus manos y hacer lo que Él quiere. En un Cristo que tiene piernas, pero no puede caminar e irse donde Él quiere. En un Cristo que lo que quiere hacer, no puede hacer porque su cuerpo está cuadripléjico. Eso pasa cuando nosotros creemos que Dios ya no sana, que Dios ya no liberta, que Dios ya no hace milagros. Amén, está conmigo. Pero mire cómo Cristo desmiente esto que futuramente se iba a decir. Juan 14:14, el libro de Juan capítulo 14, versículo 14, dice, de cierto os digo. ¿Sabe qué significa la palabra de cierto, de cierto? En su forma original significa amén, amén, les digo. O sea, así sea, les digo. Dice, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores las hará. Y me gusta esto, porque hay cosas que están implícitas en la Biblia. Dice, y aún mayores las hará, dice, porque yo voy al Padre, y yo pongo entre paréntesis, pero implícitamente Él se queda como mi cuerpo. ¡Qué tremendo! ¿Sabe? Por eso es que en la Biblia, dentro del compendio de varios libros, hay un libro que se llama el libro de los Hechos y no se llama el libro de las intenciones. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Por eso es que dentro de la Biblia hay un libro que se llama el libro de los Hechos y no se llama el libro de las intenciones. ¿Por qué? Porque a través del libro de los Hechos Dios nos puede testificar y enseñar a nosotros cómo la iglesia primitiva expresaba y manifestaba a Cristo. ¿Jesús sanaba cuando estaba en la tierra? Sí sanaba. ¿La iglesia primitiva sanaba cuando Jesús ya no estaba en la tierra? Sí sanaba. ¿Jesús liberaba cuando estaba en la tierra? Jesús liberaba cuando estaba en la tierra. ¿La iglesia primitiva, pastor, liberaba cuando estaba en la tierra? Sí liberaba. ¿Jesús resucitaba muertos cuando estaba en la tierra? ¿La iglesia primitiva resucitaba muertos cuando Jesús ya no estaba en la tierra? Sí resucitaba. La iglesia imponía las manos e impartía el bautismo del Espíritu Santo. La iglesia predicaba, escuche bien, la iglesia predicaba con señales y prodigios, confirmando así la palabra de Dios. Queridos hermanos, Cristo no es algo que nosotros podamos esconder,
no es algo que podamos retener entre cuatro paredes, en un tinglado, en un auditorio. No, Cristo es algo que debe ser expresado y manifestado a través de nosotros, porque fuimos capacitados con el Espíritu Santo para hacer sus obras. Fuimos capacitados con el Espíritu Santo para hacer las obras de Cristo. ¿En dónde? En las casas, en los altares familiares, en las calles, en las plazas, en las escuelas, en las universidades, en nuestro trabajo. Cristo no puede ser retenido. No podemos retener a Cristo aquí entre cuatro paredes. ¿Sabe por qué? Porque vos sos su cuerpo y Cristo quiere moverse. Cristo quiere hacer algo. Cristo quiere sanar. Cristo quiere libertar. Él no cambió. Su poder no cambió. Él sigue siendo el mismo de siempre, en el cual no hay mudanza, dice, ni sombra de variación. Quiero contar brevemente un testimonio. Voy a guardar la privacidad de esta persona, pero un día el Señor me dijo que yo vaya junto a una persona que estaba internada en el psiquiátrico. Yo soy una persona que tiene muy ocupada su agenda porque soy cuidador de dos personas adultas mayores de 93 y 94 años. Y aparte tengo otro trabajo totalmente diferente, administrativo, por la mañana. Entonces, y en ese tiempo también tenía por la tarde. Entonces, dentro de eso, el Espíritu Santo me habla claro y me dice: yo quiero que vos te vayas. Y la situación era muy difícil. La situación estaba muy complicada de esta persona. Y me dijo el Espíritu Santo: yo quiero que te vayas. Y la primera palabra que quiero que vos le digas a esa persona, antes siquiera de decirle hola, es esto. Quiero que le digas: yo vengo de parte de Dios a sacarte de este lugar. Hermano, cuando el Espíritu Santo me dijo eso, yo dije: ¿en qué problema me querés meter, Señor? ¿Verdad? Y si no pasa nada, imagínese decirle a una persona: te vas ahí, ¿sabes qué? Y yo llegué y le he visto a esta persona, no se podía sostener una conversación normal, era muy difícil sostener una conversación normal, pero yo le dije: mírame, yo no vengo a hacer caridad, no vengo a cubrir un horario de tiempo para que luego venga otra persona. Quiero que me escuches bien lo que te voy a decir. Yo vengo no en nombre de Dios, yo vengo de parte de Dios a sacarte de este lugar. Hermano, nunca le dije eso a nadie. Le soy sincero. Y sabe que esa noche yo me quedé, dormí en ese lugar. Y sabe que solamente le cuento así rápidamente porque pasaron muchas cosas. Pero el Señor no me permitía que yo le pida que le sane a este hermano. El Señor no me permitía. Cuando yo le decía: Señor, yo te pido, el Espíritu Santo sentía que se molestaba y me decía: no me pidas. Escúchame bien, sé un poco consciente y tener entendimiento que si yo te mando en este lugar, no es para preguntarme si quiero. Yo necesito que vos ejecutes lo que yo haría estando aquí. Y mire, el Señor me guiaba a través del Espíritu Santo, y yo en el Espíritu, en un momento el Señor le dio cordura y pudimos entablar una conversación. El Señor hizo ese canal y en el Espíritu yo pude descender a lugares, a lugares, a prisiones espirituales. Yo he visto en el Espíritu cómo podía descender y estaba un ángel del Señor conmigo y me quedé enfrente de esa prisión espiritual porque lo comparto tal cual como lo vi, y me dijo el Señor: abrí. Y yo abrí y le he visto a este hermano cómo salió, y los tres subimos juntos.
Fue una de las experiencias fuertes que tuve con el Señor. Este hermano había estado varios días ahí. No había recibido yo información de que él estaba a punto de salir. Su situación era grave. Pero ¿sabe qué? Le resumo. En menos de 24 horas recibí el testimonio de una pastora de este lugar que me dijo, un milagro, Humberto, me dijo. Le dieron de alta. Cuando recibí esa noticia estaba en un café desayunando y me eché a llorar porque el Señor me había enseñado algo. Estamos perdiendo mucho tiempo como iglesia preguntando, Señor, ¿querés? Señor, ¿saben qué? Cristo dijo, aún mayores cosas, dice, porque yo voy al Padre, pero mi cuerpo se queda acá. Y el cuerpo tiene que expresar y manifestar lo que Cristo haría en una situación, por más difícil e imposible que parezca. ¿Sabe qué? Para Cristo no hay límites. Él solamente necesita tu cuerpo, porque tu cuerpo es su iglesia. Aleluya. Ponga su mano en su corazón un momento y quiero que repita conmigo, entendiendo esto que acabo de enseñar, y diga conmigo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Eso significa capacitado para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable y favorable del Señor. Diga amén, porque el Señor en esta mañana le está ungiendo a usted primeramente para que crea y luego lo ejecute. Amén. El año agradable del Señor es un tiempo de gracia, de perdón, de restauración, de manifestación del poder de Dios que fue inaugurado por Cristo para la humanidad, pero que delegó esta misma responsabilidad de lo que Él hizo cuando estaba en la tierra a usted y a mí, que somos su iglesia. Por lo tanto, podemos ser una iglesia empoderada, con autoridad. Sí, podemos hacer. Y a eso obedece el título, portadores de su reino, agentes de transformación. ¿Qué hacemos entonces entre cuatro paredes cuando estamos reunidos todos los domingos? Escuche bien. Número 1, venimos a adorar a Dios. Número 2, venimos a adorar al Rey de Reyes, Cristo. Y venimos a ser llenados de su presencia. Pero ¿sabe cuál es el propósito final de la llenura del Espíritu Santo? Es que usted y yo seamos capacitados, tocados por el Espíritu Santo para poder llevar eso afuera. No es para dejarlo aquí, que se sobrecargue la batería. Va a quemarte todo. Está muy sobrecargado ya. Y sabe que no vaya a creer, no es una alegoría a no ayunar, a no orar, pero no vaya a creer que es muy difícil, ni está a kilómetros, ni que usted tiene que alcanzar una santidad impresionante para hacer estas cosas. Usted es el cuerpo. Dios le escogió en la condición en que usted está para ser el cuerpo. Porque cuando estamos ante una situación difícil, ¿qué decimos? Yo no estoy preparado. Como si fuera que si te preparas vas a ser apto. No vas a ser apto nunca, ni por más preparado que lo estés. Y cuando te preparaste, hiciste todas las cosas, dice, otra vez trapo de inmundicia soy. Cristo
no está esperando que te prepares para hacer su cuerpo. Él ya te hizo su cuerpo en la condición que estás, pero tenés que creer, porque tu fe activa la capacitación que te dio el Espíritu Santo. Entonces, yo quiero que cuando vos estés ante una situación de orar por alguien que está enfermo, estés ante una situación de intervenir en un caso cuando hay una posesión mira, no sos vos el que vas a hacer, es Cristo a través de su cuerpo que sos vos. Así que no tengas miedo, no tengas miedo. Cree en el Señor y el Señor te va a utilizar en gran manera, como utilizaba la iglesia primitiva. Amén. Aleluya. Cuando somos llenados del Espíritu Santo, somos capacitados para servir, para hacer la obra de Dios y para hacer la expresión y manifestación de Cristo. Mire lo que dice el libro de Corintios, 2 de Corintios capítulo 3, versículo 6. Voy a leer en la nueva versión internacional. Dice, pues Él nos ha capacitado para ser servidores de una nueva alianza, dice, no en una ley, sino en la acción del Espíritu. Él nos capacita. Hechos capítulo 1, versículo 8, estoy terminando. Dice, pero recibiréis poder. ¿Cuántos quieren poder? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice. ¿Cuántos recibieron al Espíritu Santo? ¿Cuántos recibieron al Espíritu Santo? Usted no se puede escapar del Señor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, dice. Significa que la presencia de Dios tiene una finalidad en tu vida. No es solamente que vos tengas la presencia dentro tuyo. La finalidad de que vos tengas la presencia del Espíritu Santo, la finalidad de que vos tengas poder, es que seas testigo. Dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último, dice, de la tierra. ¿Qué significa me seréis testigos? Significa, ustedes son los que van a seguir testificando que yo amo, que yo libero, que yo restauro, que yo sano, que yo extiendo todo lo que hice mientras estaba en la tierra, yo lo extiendo ahora a ustedes. Así que la responsabilidad, queridos hermanos, es nuestra. Mire, mientras todos los demás libros de la Biblia terminan con una conclusión definida, el libro de los Hechos termina abruptamente. Y los teólogos lo han dicho que eso ha sido algo intencional para enseñarnos qué cosa, que los hechos no terminaron, que los hechos continúan. Y siento la presencia de Dios en este lugar cuando estoy diciendo eso. Esto fue algo intencional porque el propósito es mostrar que la obra de Cristo por medio de la iglesia no terminó en aquel tiempo, sino que continuará realizándose, expresándose y manifestándose a través de nosotros. Dios nos ha capacitado para ser portadores de su reino y agentes de la transformación. Escuche, muchas veces yo mismo me he dicho, pero ¿cómo le voy a predicar? Nosotros tenemos una tarea, iglesia. Esta iglesia tiene que quedar chica en menos de un año. Tiene que quedar chica. Dios no nos puso en este lugar para sentarnos. Dios no nos puso en este lugar para que sea un club social semanal. Dios derramó su poder. Y nos dio su poder, porque a través de nosotros, así como le he testificado que Dios me envió a un lugar y en una situación muy difícil y operó un milagro que ni yo creí que podía operar, yo le digo así con cada uno, sin distinción, usted, yo no soy más que usted. En lo más mínimo, Dios me libre. Así que, iglesia, Cristo está en este lugar. Su presencia está en nosotros. Pero estamos en este lugar para ser capacitados
y ir a expresar y manifestar todo el poder, toda la gloria de este Cristo allá afuera. Le tenés a tu vecino, le tenés a un familiar, le tenés a tu tío, a tu tía, a tu mamá, a tu papá. No sos vos el que le vas a convencer. Sentencia ya eso sobre tu cabeza. El único que lo va a hacer es Cristo a través de vos. Amén. Y cuando nosotros decimos, es que yo no sé hablar, es que yo no sé predicar, como el hermano David, como el pastor Fabián. Hermano, déjame decirte que la teología no puede explicar a Cristo a los que no le conocen. La teología no le puede explicar a Cristo a los que no le conocen. Los únicos que le pueden expresar y manifestar a Cristo es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Si vos conoces 5 palabras de la Biblia y crees que Dios te va a utilizar porque ya sos su iglesia, déjame decirte que esas 5 palabras que conoces, Dios va a hacer un milagro poderoso, tremendo. Amén. Ponete en pie en esta mañana. Pone tu mano sobre tu corazón. Cierra tus ojos y dale gracias al Señor, porque lo que el Señor está haciendo en este tiempo es sanar su cuerpo. Cristo necesita sanar su cuerpo, porque su cuerpo necesita dar lo que tiene. Y necesitamos esa sanidad para dar sanidad a los que necesitan. Pone tu mano en tu corazón y repetí conmigo: Padre Celestial, en esta hora yo te agradezco que tú abras mis ojos, el entendimiento de mi corazón, para entender y comprender que cuando hablo de mi hermano, había sido, Señor, estaba hablando mal de ti. Cuando yo estaba haciendo algo mal en contra de alguien, así sea en mis sentimientos o en mis pensamientos, lo estaba haciendo en contra de ti. Yo te pido perdón en esta hora, como piedra viva. Te pido perdón como la iglesia que soy, por dar patadas en contra de tu iglesia, en contra de tus hijos. Y te pido perdón por haber estado lastimándome e hiriéndome. Renuncio, dígalo fuerte, iglesia, renuncio a todo juicio, a toda palabra que he emitido en mi propia sabiduría en contra de algún hermano, de alguna hermana. Señor, yo te pido perdón por perseguir a uno de los tuyos, como Saulo, creyendo que estaba persiguiendo, porque creía que estaba bien yo y el hermano mal. Yo te pido perdón. Y yo a este hermano, yo a esta hermana, yo la bendigo, yo la liberto de mis palabras, de mis deseos oscuros, de mis sentimientos de justicia. Padre, yo la bendigo, yo le bendigo en el nombre de Jesús, y puedo decir con total naturalidad, en pleno entendimiento, yo amo a cada uno de mis hermanos. Yo amo a cada uno de ellos por quien tú moriste. Padre, en el nombre de Jesús, sana las heridas que produjeron mis palabras, sana las heridas que produjeron mis intenciones al querer dañar. Sana mi cuerpo en esta hora, Señor. Sánanos como iglesia, Señor,
en el nombre de Jesús y derrama un manto de gozo, un óleo de alegría que cubra mi cabeza hasta la planta de mis pies, Señor, para que como iglesia pueda expresarte y pueda manifestarte a mis hermanos y a los que no te conocen. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por haberme escogido. Amén y amén. Aleluya.